Hola querido estudiante, te saluda nuevamente el profesor Giovanni. En esta ocasión vamos a aprender a hacer derivadas, a calcular la derivada de una expresión algebraica. Pero para eso tenemos que tener tres reglas fundamentales para derivar una expresión algebraica. La primera es la derivada de una constante. Esta es la primera regla que debemos de considerar. ¿Qué hago yo para esto? Dice que si f de x es igual a c, o f de x es igual a una constante, o f de x es igual a un número, dice que la derivada de un número será 0. ¿Qué quiere decir eso? Esto significa así, que si yo tengo que f de x es igual a 3, su derivada, f', vamos a colocarle la derivada, es 0. Si f de x es menos 2/5, su derivada es 0. Si f de x es 0.5, su derivada es 0. Recuerde que este apóstrofe se lee como f'. Entonces la derivada de un número es 0. Esa es la primera regla que usted debe recordar para derivar una expresión. La segunda regla, derivada de una constante por una variable. Si f de x es igual a c por x, dice que la derivada de c por x es siempre c. O sea que en otras palabras, si yo tengo un número acompañado de una variable, la derivada de esa expresión va a ser siempre el número que acompaña a la variable. Veamos un ejemplo. Pongamos aquí una línea para hacer la división y no confundirnos. Ahora bien, dice f de x es igual a x. Recuerde que aquí, adelante de la x hay un 1 invisible, que quiere decir 1x. Entonces, si yo hago caso a la regla, la derivada de x va a ser 1. Por consiguiente, si yo tengo f de x igual a 2x, la derivada va a ser 2. Si yo tengo f de x igual a 3/4 de x, su derivada va a ser 3/4. Y así sucesivamente. Entonces ya vimos la segunda regla. Ahora, la tercera regla dice la derivada de una potencia. Si yo tengo una expresión c por x a la n, dice que la derivada de esto es n por c por x a la n menos 1. En otras palabras, ¿qué fue lo que pasó aquí? La n la bajé a multiplicar al coeficiente o a la constante. La variable la mantengo y digo n menos 1. O sea que a la n que tenía el nuevo exponente será la n menos 1. Y siempre será así. Pongamos un ejemplo para tener claro todo esto. Por ejemplo, tengo el siguiente caso. F de x es igual a 3x a la 2. ¿Qué significa eso? Que f' de x se aplicó la fórmula 2 por 3 por x 2 menos 1. Si arreglo esto, 2 por 3, 6. 2 le quito 1, 1. Entonces recuerden que aquí siempre va a haber un 1. Otro ejemplo. F de x es igual a 5x a la 4. La derivada será, la f' es 4 por 5 por x 4 menos 1. Que esto será 20x a la 3. ¿Qué pasa si yo tengo ahora esto? F de x es igual a 2
quintos x a la 3 medios. Esa es la expresión. Entonces la derivada sería f' es igual 3 medios por 2 quintos x 3 medios menos 1. Y esto quedaría, estos dos se cancelan, este 2 con este 2 se cancela, entonces me queda 3 quintos x y 3 medios menos 1, me quedaría 1 medio. Veamos otra. Si f de x es igual a 5x a la menos 3, ¿cómo quedaría la f', la derivada? F' quedaría entonces menos 3 por 5 x menos 3 menos 1. Arreglada, menos 3 por 5, menos 15. X menos 3 menos 1, menos 4. Y esas son las tres reglas fundamentales. Entendiendo esto, entonces yo puedo hacer la derivada de una suma. Si yo tengo f de x igual 5x cuadrado más 6x menos 3. F', ¿quién será? Entonces lo que tengo que hacer es encontrar la derivada de esto, la derivada de esto y la derivada de esto. Y prácticamente eso es derivar una suma. Entonces digo, la derivada de 5x cuadrado, como yo ya sé derivar, digo 2 por 5, 10. X, a 2 le quito 1, 1. Más la derivada de 6x, 6. Y la derivada de 3, 0. No se pone. Otra. Si yo tengo este caso, f de x menos 2 tercios de x a la menos 4 más 5x a la menos 3 más 2x. Ahora, ¿cómo sería esta derivada? F' sería la derivada de esto. Menos por menos da más. 4 por 2, 8. Entonces me quedaría 8 tercios. X menos 4 menos 1, menos 5. Más por menos da menos. 3 por 5, 15. Menos 3 menos 1, perdón. Aquí tengo que poner la X. Entonces me quedaría así. X. Y diría menos 3 menos 1 menos 4. Y la derivada de 2x es 2. Y si a mí me dicen la derivada de una resta, pues tengo que hacer lo mismo, ¿verdad? Ahora una resta. Si yo tengo f de x, 5x cuadrado menos 3x, f' será 2 por 5, 10x, menos 3. Y si a mí me tienen un caso, f de x es igual a 3 medios x a la 5 menos 7x a la menos 3. Entonces f', la derivada, 5 por 3, 15, 15 medios. X, a 5 le quito 1, 4. Menos, menos por menos, da más. 3 por 7, 21. X, menos 3 menos 1, menos 4. Y esa sería la derivada de una suma y la derivada de una resta. Pero puede ser que tengamos algún caso especial que no lo hemos visto. Por ejemplo, si a mí me dicen esto.
f de x es raíz de x. Entonces lo primero que tengo que hacer es transformar la función. Y usted debe recordar que una raíz se puede convertir en exponente fraccionario. X a la 1/2. Ahora que se ha transformado, lo puedo derivar. Entonces digo f' de x es igual a 1/2. Lo bajo a multiplicar. X y 1/2 menos 1 es a la menos 1/2. ¿Qué otro caso especial puedo tener? F de x es igual a 3x cuadrado. ¿Qué puedo hacer ahí? Lo que yo tengo que recordar es la regla de las potencias. Que yo esta expresión la puedo pasar hacia arriba con el numerador, pero el exponente va a ser negativo. Entonces transformo f de x, 3x a la menos 2. Y eso ya lo puedo derivar. F' sería menos 2 por 3, menos 6x, menos 2 menos 1, menos 3. Puedo tener este caso. F de x es igual a 2x por 3x cuadrado más 5x menos 6. Entonces lo que hago en este momento es desarrollar el producto. F de x es igual a 6x a la 3 más 10x menos 10x cuadrado menos 12x. Ahora ya puedo derivar. F' es igual a 6 por 3, 18x cuadrado. 2 por 10, 20x. Y la derivada de menos 12x es menos 12. La raíz, un exponente y un producto. Y así pueden haber varios casos especiales que usted los debe de considerar. Bueno, este es el tema de las primeras 3 reglas de las derivadas, que son las reglas fundamentales para que usted pueda aprender a derivar. Gracias por su atención y espero que vea el siguiente video para la otra clase.